de esta obra de invaluable relevancia académica. Saludos cordiales y muy bienvenidos a nuestros reconocidos presentadores, doctora Eugenia Bossoli y doctor Sánchez. Ser partícipe en la presentación y homenaje de esta obra académica es para nosotros un inmenso honor. Sumado a este homenaje, pues el contar con la presencia de doña María Eugenia Bossoli Vargas, antropóloga, socióloga, activista de los derechos humanos, una de las fundadoras de la antropología en Costa Rica, así como la primera mujer antropóloga del país, merecedora del premio Bronislaw Malinowski en el año 2000. Este premio es otorgado por la Sociedad de Antropología Aplicada con sede en los Estados Unidos y se otorga a destacados académicos senior en reconocimiento por su compromiso de por vida con la aplicación de las ciencias sociales y sobre todo a los problemas contemporáneos. Además de eso, a doña María Eugenia se le otorgó el Premio Nacional de Cultura Magón en el 2001 y pues hay un museo en Puerto Viejo, Sarapiquí, llamado, bueno, el Museo de Culturas Indígenas Doctora María Eugenia Bossoli en su honor. Así es que, lo decía hace un rato que ella estuvo invitando, bueno, no es por más que tengamos tanta participación también. Compartir con el doctor Carlos Sánchez, profesor de la Universidad de Costa Rica, con múltiples publicaciones en el área de la etnolingüística, autor de varios libros, como La cola de la iguana, El pueblo maleco ante el desplazamiento de su lengua y su cultura tradicional, en el año 2015. Don Carlos, le voy a ser honesta, es usted muy joven, yo pensé que iba a encontrarme a una persona mayor. Bienvenido. Y además, don Carlos es el administrador de la plataforma DIPALICORI, Diversidad y Patrimonio Lingüística de Costa Rica, un proyecto de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la UCR. Bien, este diccionario, el diccionario escolar del Cabécar Chirripó, es sin lugar a dudas sumamente útil para los cabécares de Chirripó, permitirá sin lugar a dudas el fortalecimiento de la lengua y cultura cabécares, será una herramienta importantísima para la población estudiantil, para los docentes, pero también, por supuesto, para todos aquellos académicos que trabajan o que de alguna u otra manera están inmersos en el mundo de la cultura indígena. De verdad y de todo corazón, yo les doy la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros en este espacio. Gracias, Guillermo. Gracias, Freddy. Un abrazo muy grande. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias. Seguidamente, la doctora María Eugenia Bossoli Vargas, quien es antropóloga, estudió en la Universidad de Kansas, Lawrence, y en la Universidad de Georgia, Athens. En la Universidad de Costa Rica se desempeñó como docente, investigadora, vicerrectora de Acción Social y directora del Consejo Universitario. Actualmente es profesora emérita. En la Universidad Estatal a Distancia fue miembro del Consejo Universitario y actualmente es presidenta del Consejo Editorial de la EUNET. Sus publicaciones han abordado vida indígena, en especial la del pueblo bribri, el medio rural, en particular costumbres y desarrollo del campesinado indígena y el no indígena. Otros trabajos han enfocado el desarrollo sostenible y la diversidad cultural costarricense. Con ustedes, la doctora María Eugenia Bossoli Vargas. Bueno, muy buenas tardes y quizás dentro de un ratito buenas noches a todas las personas presentes en esta actividad, a los coautores, a la señora directora de la sede del Atlántico, muchas gracias por sus palabras, y al compañero que me acaba de presentar. Bueno, voy a empezar mis opiniones. Ya dimos el título del libro, pero bueno, Diccionario Escolar del Cabécar de Chirripó. Y hasta ahí llegó el compañero antes que dio el nombre del diccionario, porque en lo que sigue en la lengua de Chirripó no lo decimos, pero tiene el título ahí que se extiende
como debe ser, ¿verdad? Porque es un diccionario escolar. Y luego, voy a empezar con mis opiniones y yo empiezo por decir que parto de una premisa de que es valiosa la preservación de todas las lenguas y culturas, sobre todo las de larga data, como la que estamos comentando hoy. Y es que ahí yo considero que la persistencia de una cultura, de una lengua, obedece a valores relacionados con la supervivencia humana. Es que a veces vemos ciertas maneras de ser de las gentes y no podemos juzgar que es que el valor que tienen es que han permitido esa sobrevivencia. Y de ahí tiene que surgir el aprecio por esas maneras de ser, de comportarse, de hablar y apreciar la diversidad, porque son experiencias de la humanidad como un todo. Las culturas están en constante cambio y asimismo las lenguas que las transmiten. No obstante, también muestran continuidad y que precisamente si hay siempre un sustrato, esa continuidad precisamente es la que preserva lo que ha servido de algo a la gente para sobrevivir, porque lo que no sirve se va desechando de camino en ese cambio. Entonces, partiendo de que es valioso preservar la diversidad cultural y lingüística y de que el cambio normal en un sistema cultural tiende a retener lo que sirve a sus portadores, opino que los elementos que conforman la identidad y la cultura Cavécar presente en nuestros días ameritan preservarse y conocerse. Este diccionario, producto de un trabajo arduo de investigación realizado por Guillermo González y Freddy Obando, que se está presentando en esta actividad, es una obra que precisamente encaja en ese fin de preservación cultural de lo Cavécar. Pero no solo es preservar, sin duda también va a funcionar para estimular la creatividad de los mismos cavécares que la utilicen. Se va a prestar para la innovación también dentro de su sistema cultural. Es una obra con las características para motivarlos en el estudio de su idioma y en interesarse aún más en sus propias tradiciones. Es un trabajo que tomó en cuenta no solo el registro del léxico de uno de los dialectos del idioma Cavécar, el dialecto de Chirripó, es decir, que no es solamente un listado, ¿verdad? Es además una obra que provee las necesarias explicaciones propias de la ciencia lingüística, por supuesto, para guiar en el mejor uso del diccionario. Por ejemplo, observaciones acerca de la pronunciación, la gramática y todos los otros aspectos del análisis de la lengua. Por otra parte, considero que en esta obra se ha realizado una recopilación etnográfica muy valiosa. Solamente mencionaré algunos ejemplos, ¿verdad? Explicaciones de rasgos de la cultura material incluyen, digamos, las hachas que hacían de lajas, cómo se hacían las hamacas, cómo se hacen y utilizan las canoas de troncos de guarumos, y así otras descripciones de utensilios y medios para el trabajo, la curación, el comercio, el uso de plantas y animales y el ámbito familiar. Y en cuanto a lo menos material, ¿verdad? En la obra se usa inmaterial, los informes, cultura inmaterial, los informes del original Chirripó Cavécar en cultura inmaterial son múltiples. Por ejemplo, de la organización social,
los cargos tradicionales, como los portavoces de los usécares o los especialistas médicos y los de los fallecimientos, además de los quienes participan en los rituales funerarios. Se encuentran referencias de conceptos acerca de los pueblos indígenas vecinos, o sea, cómo ven la gente de Chirripó a sus vecinos y cómo los vieron en el pasado, como el caso de los misquitos, ¿verdad? El simbolismo de los chompipes, reglas apropiadas para tratar con esos animales, los usos de los cuernos de animales y así muchos otros rasgos. Otra área de lo inmaterial que igualmente despierta gran interés son los numerosos relatos de la cosmovisión Cabécar, la que aparece en este diccionario, sean textos cortitos o en versiones de suficiente extensión referentes a tradiciones orales, como los castigos por conducta incestuosa, las historias de los seres sobrenaturales, las historias relacionadas con bosques, ríos y otros parajes. Como decía, en algunos casos los resúmenes de los relatos son cortos y en otros en realidad son lo suficientemente extensos. En cualquiera de los casos siempre representan narraciones útiles para refrescar la memoria de las personas cabécares, pero también para quien se interesa en el estudio de esa variadísima tradición oral. Estos textos son indispensables para el análisis comparativo del corpus de historias indígenas del país y por lo menos del resto de América. Bueno, ya sabemos que la comprensión total de las historias también necesita esa visión comparativa que una obra como esta va a facilitar. Todos estos párrafos dedicados a la cultura material, a la inmaterial, a la cosmovisión, constituyen esa obra etnográfica. Para los hablantes del Cabécar de Chirripó, este diccionario es una guía que conducirá a la revitalización de esos rasgos ahí descritos. Y no es solo es que las culturas indígenas tengan que revitalizar, es que se les restan oportunidades para eso a menudo. Esta obra las permite. Nosotros revitalizamos todo el tiempo lo nuestro cuando celebramos efemérides, por ejemplo, es un caso, cuando estudiamos historia, en fin, cuando preservamos el patrimonio nuestro. No es que solo es que se revitaliza lo indígena, pero ellos a veces tienen menos oportunidades de hacerlo con lo de ellos y esta obra conduce a esa revitalización. Este diccionario también es útil para que los cabécares unifiquen la manera de escribir su lengua de acuerdo con un alfabeto similar para todos. No quiero decir, por supuesto, que otras formas de escribir el Cabécar no hayan sido correctas. Afortunadamente se han diseñado y se pueden diseñar diversas maneras de escribir los idiomas. Sin embargo, por razones prácticas, más bien se trata de que resulta más fácil o útil para el hablante o para el estudioso de las tradiciones cabécares el uso de una forma estándar de escribir. Para algunas personas, las diferentes opciones para plasmar sonidos en forma escrita pueden resultar en fuentes de confusión, ¿verdad? Entonces, esta obra ayuda en ese sentido. Otro aspecto destacable en este diccionario es la claridad de las instrucciones para que pueda ser correctamente utilizada por parte de docentes, de alumnos y otros usuarios. Yo voy a citar mi caso, que sigo teniendo interés en los sistemas indígenas de parentesco y lo utilicé para sacar la lista de términos de parentesco y de los clanes que ahí están registrados. Además, me motivó para buscar datos adicionales. Me llevó a enlistar también los términos de parentesco en el diccionario Cabécar de don Enrique Margery para hacer la comparación con los otros dialectos del idioma Cabécar. El doctor Margery
el doctor Margery está entre los especialistas que previamente han estudiado el Cabécar, a quienes se agradece, a él y a otros, ¿verdad? En este diccionario del habla de Chirripó, por la inspiración que dio a los coautores para escribir esta obra. Las numerosas ilustraciones a colores que complementan lo lingüístico y etnográfico hacen del diccionario, hacen este diccionario muy ameno para personas de cualquier edad que lean o consulten la obra. Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta, son 620 páginas de información. Es una obra enorme. Además, pero no es solo por el tamaño que tiene, es que ninguna palabra le sobra. Todo está bien escrito para que se comprenda, para que sirva de algo. Muchas felicitaciones, en especial para Guillermo y para Freddy, pero también para las demás personas que aportaron saber y recursos para que esta obra saliera a la luz. Bueno, estas son mis palabras. Gracias. Gracias a usted, doña María Eugenia. Seguidamente, el doctor Carlos Sánchez Avendaño, quien es lingüista, doctor en el lenguaje humano, naturaleza, origen y usos por la Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en lingüística y filólogo hispanista por la Universidad de Costa Rica. Profesor, investigador y gestor de proyectos de acción social de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Algunos de los temas de los que se ocupa incluyen el trabajo con lenguas en proceso de desplazamiento y con miembros de comunidades cuyos idiomas se encuentran en dicho proceso, el estudio de los efectos lingüísticos y sociolingüísticos del contacto de lenguas, la documentación y la revitalización de lenguas culturas en desplazamiento, la creación de recursos didácticos para la enseñanza de lenguas en desplazamiento y la historia lingüística y sociolingüística. Es autor de más de 20 artículos académicos y de un libro sobre las temáticas indicadas. Coordina 2 proyectos de acción social de trabajo con miembros de los pueblos Maleku, Bribri, Brorán y Brunca. Con ustedes, el doctor Carlos Sánchez Avendaño. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Bueno, lo primero sería que me di la tarea de sacarle provecho al diccionario y tratar de entender precisamente qué es lo que dice en Cabécar, ¿verdad? Entonces, un poco para probar, ¿verdad? Para hacer el ejercicio de qué tanto una persona que no ha trabajado con el Cabécar, como es mi caso, ¿verdad? Puede sacarle provecho al diccionario. Me voy a atrever a intentar pronunciarlo. Al final le pedimos a Guillermo y a Freddy que lo pronuncien decentemente, ¿verdad? Como no lo haré yo, ¿verdad? Pero bueno, la obra se llama Diccionario Escolar del Cabécar de Chirripó, Dicho, Dichihuac, Kte, Churi y estas vocales, Guillermo, me ayudarás luego, ¿verdad? Yu, kr. En fin. El diccionario definitivamente me ayudó a entender precisamente que lo que dice aquí literalmente es algo así como muchas palabras del Cabécar chirriposeño. No logré desentrañar precisamente qué es lo que significa esto, aunque intuyo que es del verbo enseñar y ahí está el pluralizador. Pero bueno, vean que entonces la utilidad que tiene el diccionario es clarísima, ¿verdad? Y claramente se ve aquí que lo que está expresando en Cabécar es lo que dice en español, ¿verdad? De alguna manera. Simplemente para contextualizar, y eso me parece algo muy, muy importante decirlo, el diccionario se ocupa precisamente de la lengua que tiene más vitalidad en el país en este momento, que es el Cabécar, y no solamente de la lengua que tiene más vitalidad, sino además de la variedad de la lengua que tiene más vitalidad, que es el Cabécar hablado en la región de Chirripó. Precisamente los autores señalan en algunos otros documentos que, por ejemplo, su gran antecedente, que es el diccionario de Enrique Margery, del diccionario Cabécar,
se ocupa sobre todo de la variedad sureña del Cavécar y que la variedad norteña, la de Chirripó, no está suficientemente bien representada en el diccionario de Mallerí. En ese sentido, aunque los autores dicen claramente, Guillermo dice claramente que su propósito nunca fue enmendar la obra de Mallerí, en realidad lo que vemos aquí es un gran trabajo que viene a complementar, a enriquecer esa obra pionera de Mallerí y que, bueno, ahora tenemos una obra magna en realidad sobre una de las lenguas de Costa Rica. Recuerdo que don Adolfo Constenla, a quien Guillermo recuerda con mucho cariño, que fue también mi maestro, decía que el diccionario de Cavécar de Mallerí era el diccionario más grande que recopilaba mayor el repertorio léxico de una lengua chibcha, de todas las lenguas chibchas. Y entonces, ahora si sumamos este megadiccionario de Guillermo y Freddy, pues, ¿verdad? Quedamos, ¿verdad? Obviamente en un nivel mucho más alto que el que ya existía previamente. Posiblemente no existe ninguna lengua chibcha con la calidad del registro léxico que tiene el Cavécar en su totalidad. Haré algunos comentarios muy breves en relación con este diccionario como obra lexicográfica, que es algo, digamos, que me ha interesado en algún momento, la lexicografía de lenguas en desplazamiento y de lenguas indígenas de Costa Rica, pero también mucho sobre su valor como recurso para la didáctica de la lengua, ¿verdad? En este sentido, pues, yo envidio mucho a Guillermo porque yo estoy más acostumbrado a trabajar con lenguas en desplazamiento, algunas muy desplazadas, y en este sentido Guillermo más bien tiene una experiencia de trabajo con una lengua muy vital, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones para la didáctica de la lengua. No es lo mismo hacer un diseño de un material didáctico para una lengua en desplazamiento, en proceso de pérdida, que para una lengua con una vitalidad en la que los niños, las niñas en las escuelas entran hablando Cavécar como lengua materna y el español lo adquieren como segunda lengua. Es una especificidad que se ha perdido lamentablemente en gran parte del país, ¿verdad? Y que afortunadamente, pues al menos en el caso de Cavécar, sigue siendo una realidad y esperemos que pues esta obra contribuya a que esa niñez Cavécar de Chirripó siga entrando a la escuela con el Cavécar como lengua materna. Muy bien. ¿En qué tradición lexicográfica? Lexicografía le llamamos en lingüística a la actividad de hacer diccionarios, ¿verdad? ¿En qué tradición lexicográfica se inserta este diccionario escolar del Cavécar de Chirripó? Muy bien. Yo reconozco al menos tres líneas en esta lexicografía de las lenguas indígenas de Costa Rica. Una lexicografía coleccionista que Haviland llama de tradición colonial, que es precisamente la que tenemos a finales del siglo XIX, todavía un poco a inicios del siglo XX, que básicamente es una lexicografía empírica, es decir, se recogen glosarios de palabras asistemáticamente, las definiciones son también asistemáticas, es una documentación muy rica desde un punto de vista histórico, claramente, pero no tenía como finalidad, en realidad, no tenía muy claro quiénes eran los usuarios de ese diccionario, ¿verdad? Pero ciertamente los usuarios no se concebían como los miembros de las comunidades respectivas. Luego tenemos esta tradición lexicográfica profesional que arranca en Costa Rica por ahí de 1970, 1980, ¿verdad? Y básicamente todas las lenguas indígenas de Costa Rica cuentan con un diccionario de esta línea profesional. Lexicográficamente diríamos casi que impecables, ¿verdad? El Bribri, el Cavécar que mencionábamos de don Enrique Mallerí, el Brunca, el Brorán Terraba también tiene su diccionario. Y próximamente esperemos que el Malecu, ¿verdad? Una obra inconclusa de don Adolfo saldrá, esperemos que el próximo año. Pero bueno, esta es una línea profesional. ¿Y qué implica esta línea profesional? Bueno, en primer lugar, que son diccionarios de documentación. Eso significa que el propósito del lingüista es documentar el repertorio léxico de una lengua de la forma más exhaustiva posible, ordenarla alfabéticamente, darla en doble versión, la lengua documentada español, español, lengua documentada. Ya veremos qué especificidad tiene el diccionario Cavécar que hoy presentamos a este respecto.
La definición se hace por equivalencias de traducción, lo que llamamos técnicamente la sinonimia interlingüística, con todos los problemas que eso tiene y que de hecho los autores reconocen en este diccionario para la versión español Cavécar. Eso es muy interesante. Y dependiendo de los alcances de cada obra, a veces se agrega nombre científico, de botánica o de zoología, hay inclusión de marcas gramaticales que ciertamente son muy útiles para los lingüistas, para otros investigadores, y que precisamente el resto consiste en que estas marcas gramaticales sean de utilidad también para los usuarios de la comunidad, como comentaremos un poquito ahora adelante. Hay inclusión de información enciclopédica en estos diccionarios. El diccionario de don Enrique Mallerí es un buen ejemplo al respecto. Inclusión de marcas de campos temáticos, se dice si es anatomía, si es astrología. Hay marcas también sobre qué variedad de la lengua se trata. De hecho, el diccionario de don Enrique es muy insistente en eso y nos da muchísimas marcas de diferentes lugares. Lo que lo convierte en un diccionario a veces de difícil consulta en ese sentido. Y se ejemplifica la palabra por medio de oraciones, pero no en todos los diccionarios, ¿verdad? Aquí es un ejemplo del diccionario de Bribri español de don Enrique Mallerí, donde se ve todo esto que estamos hablando. Muy bien. Diría yo que hay una tercera línea lexicográfica más reciente, que es por lo menos a la que yo me he dedicado, que es la llamada lexicografía para el mantenimiento, la revitalización, la promoción de las lenguas, que es una lexicografía pensada para la comunidad lingüística. Y en este sentido, yo diría que claramente la obra de los autores, de Frey y de Guillermo, recoge lo mejor de estas dos tradiciones. Lo mejor de esta lexicografía profesional es una obra realizada con muchísimo cuidado. Se nota claramente la formación lingüística de Guillermo, pero además es una obra que participa de esta lexicografía, que piensa en la comunidad lingüística, que piensa en los hablantes y no solamente o no primordialmente en los académicos, ¿verdad? ¿Qué pasa precisamente muchas veces con la documentación léxica que hacemos de las lenguas indígenas? Que las necesidades, los intereses y las características de los miembros de la comunidad lingüística cuya lengua documentamos no se toman en cuenta, ¿verdad? No suelen ser al menos el punto de partida de la documentación ni del diseño lexicográfico. Por eso precisamente muchas veces no se concibe, por ejemplo, no se hace una problematización sobre la organización alfabética y los problemas que ello conlleva en una cultura específica. Por ello también son bilingües, ¿verdad? Y se documentan normalmente en español en nuestro caso. Pero, por ejemplo, no se toma en cuenta la edad de los usuarios potenciales, ¿verdad? Como claramente veremos que en el diccionario escolar de Freddy y de Guillermo sí. No se toma en cuenta muchas veces los hábitos de lectura y escritura, lo que llamamos ahora literacidad de la población. Y tampoco se toma en cuenta muchas veces la competencia lingüística de los usuarios potenciales, tanto en la lengua documentada, por ejemplo el Cavécar, como en español. Y en este sentido, la obra que hoy presentamos de Guillermo y de Freddy toma en cuenta claramente estos tres aspectos. Toma en cuenta la edad de los usuarios potenciales, es claramente un diccionario escolar, está dirigido a niños y a adolescentes, pero ciertamente estoy seguro que toda la población Cavécar adulta les sacará muchísimo provecho. Parte de una necesidad, de un conocimiento de cuáles son los hábitos de escritura de esta población, parte claramente de que es necesario darles una obra de referencia para buscar cómo se escriben las palabras a una población que sigue manteniendo su lengua muy activa en la oralidad, pero que no está acostumbrada a la escritura ni a leerla, ¿verdad? Y claramente toma en cuenta la competencia lingüística de la población. Se parte de que es una población hablante del Cavécar. En este sentido, no es un diccionario de Cavécar como segunda lengua, aunque tiene características al ser bilingüe. De hecho, en el prólogo, Guillermo reconoce que hubiera sido un ideal escribir un diccionario monolingüe, ¿verdad? En el que las definiciones estuvieran en Cavécar también, pero reconoce que eso hubiera hecho que la obra no saliera quién sabe en
en cuántas décadas, ¿verdad? Entonces, primó aquí la necesidad de que el diccionario saliera para que fuera utilizado porque es un requerimiento de la comunidad en este momento. Ojalá que Freddy y Guillermo se animen a emprender el diccionario monolingüe Cavécar pronto, ¿verdad? Que eso sería una obra nunca vista aquí en Costa Rica. Muy bien. También es importante en lexicografía nosotros hacemos la distinción entre un diccionario de uso y un diccionario didáctico. Y un diccionario de uso es precisamente como nosotros, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a utilizar los diccionarios para buscar significados, para ver la ortografía, la pronunciación, cómo se usa la palabra en ejemplos, frente a un diccionario didáctico que se suele definir como un diccionario que facilita la adquisición de una segunda lengua, ¿verdad? Y que por eso incluye un repertorio reducido. Yo diría claramente que la obra que hoy presentamos tiene ambas características. Es sobre todo un diccionario de uso, un diccionario de referencia, claramente, para buscar cómo se escribe, para buscar equivalencias en español y en Cavécar, o aproximaciones de significado en español y Cavécar, que nos da oraciones para ver los empleos de la palabra, pero también, si bien no podemos decir que es un diccionario didáctico en el sentido de que pretende ser un diccionario de segunda lengua, es un diccionario que tiene pretensiones didácticas para el Cavécar como lengua materna, claramente. Esto lo voy a pasar muy rápido para centrarme un poquito en las características entonces más de esta obra. Como nos dicen los autores en el prólogo, surge a solicitud de los miembros del pueblo Cavécar. Eso es determinante en la nueva línea de trabajo con lenguas minorizadas y lenguas en peligro, claramente. Se parte de las necesidades, de los intereses, de la visión de mundo y de las preocupaciones de las comunidades con las que trabajamos. Esa solicitud explícita nació sobre todo como una necesidad de un diccionario de referencia para aclarar dudas de escritura, ¿verdad? Y como les decía, tiene un destinatario meta clarísimo, los cavécares de la región de Chirripó, aunque ciertamente, como señaló doña María Eugenia, es un diccionario al que le sacamos provecho todos. Incluso algo interesante que tienen los diccionarios, contrario a otras obras, a otros libros, digamos, es que no están hechos para que uno se siente a leerlos por completo, ¿verdad? Sin embargo, es un placer encontrarse un diccionario que uno se sienta a leérselo como una historia, como una novela, ¿verdad? Porque está tan bien hecho y es tan interesante que lo atrapa a uno. Y creo que este diccionario Cavécar precisamente es uno de esos poquísimos diccionarios que lo atrapan a uno como lector y cuidado y no se sienta uno a leérselo de un tiro, ¿verdad? Por lo ameno que resulta, lo bien hecho y lo interesante. Hay una plantilla lexicográfica, es decir, un esquema que se sigue con rigurosidad para formular las definiciones. Esta rigurosidad es importante en términos de didáctica porque plantea un modelo, ¿verdad? Es muy difícil consultar un diccionario que nos va cambiando las reglas del juego. Entonces no sabemos nosotros cuándo viene la definición, cuándo viene una marca de X tipo y de todo. La sistematicidad es fundamental en didáctica de la lengua y este diccionario la cumple, ¿verdad? Y además de eso es muy interesante porque como está basado en la negociación con miembros de la comunidad, como nos dicen los autores, se les solicitó evitar que las entradas estuvieran a reglón seguido, es decir, una definición y otra y otra y otra seguido, como en los diccionarios a los que estamos acostumbrados. Más bien el diccionario, este diccionario Cavécar, las entradas, las definiciones están separadas, cada una de las entradas están separadas, y se incluyen muchísimas anotaciones de carácter enciclopédico que ya doña María Eugenia comentó con cierto detalle, y que son realmente muy útiles porque están muy sistematizadas también en cultura material, cultura inmaterial y tradición oral. No está mezclado incluso en ese nivel. Es un carácter, tiene un carácter escolar, es decir, pretende ser accesible y manejable para maestros, niños y adolescentes, pero también es una obra que ciertamente requiere de una formación en la lengua, ¿verdad? Y esperemos precisamente que los maestros de Cavécar se sientan motivados a, ahora, al contar con un material hecho para el Cavécar, ¿verdad? Para enseñar el Cavécar como debe ser, pues precisamente para desarrollar junto con sus estudiantes toda esa reflexión que llamamos metalingüística, esa reflexión sobre su propia lengua, que es uno de los propósitos de la clase de lengua materna. Se ocupa de una variedad de la lengua Cavécar, como dijimos, y eso entonces tiene
tiene, digamos, sus pros y sus contras. Obviamente hace que entonces el diccionario no sea tan completamente útil, por ejemplo, para los hablantes de la variedad norteña, sureña, perdón, para los hablantes de Cavécar, de Talamanca y de Ujarrás, por ejemplo, pero tiene el gran acierto de que al basarse en una variedad de la lengua, entonces no confunde al usuario Cavécar de la lengua de Chirripó, de la variedad de Chirripó, con un montón de datos que no pertenecen a su realidad lingüística, sino que lo que está en el diccionario es lo que representa su cotidianidad lingüística. Y en ese sentido, ¿verdad? Es un acierto en términos de didáctica de la lengua. No pretende ser exhaustivo, más bien el criterio de funcionalidad es el que prima, como corresponde en didáctica de la lengua también, y contiene mucha cantidad de ejemplos, eso es muy, muy rico, ejemplos construidos para el diccionario y también provenientes de textos. Toma ciertas decisiones técnicas sobre cómo escribir, ¿verdad? Que los autores nos dicen que no nos van a explicar en la obra, pero nos prometen que en un artículo nos darán cuál es la explicación de esas decisiones técnicas, y es un diccionario ilustrado, lo cual es muy importante también en didáctica de la lengua, y este es un ejemplo que ponen los autores de la plantilla que se utilizó. Solamente voy a mostrar algunas imágenes del diccionario para señalar otros aciertos. Por ejemplo, la palabra quipú. Nos da, como en los diccionarios profesionales, las marcas gramaticales determinadas, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice que es sustantivo, nos da la equivalencia interlingüística, como les decía, el ejemplo en Cavécar, la traducción en español, pero esto es un gran acierto. Esto yo no lo había visto en otro diccionario de acá, ni muchos otros, que nos da formas que no son fáciles de digamos, de adivinar, aunque uno esté familiarizado con la lengua, porque tiene que ver con formas irregulares. Por ejemplo, esto que se llama la flexión especificativa, que es algo que ocurre en Bribri y en Cavécar, ¿verdad? Normalmente los diccionarios no lo dan, ¿verdad? Y este diccionario tiene el gran acierto de que incluye, y de una forma muy destacada, esta particularidad de la lengua. Pasa también con los plurales irregulares, ¿verdad? Nos da el plural irregular de los sustantivos, y eso es un gran acierto. Y como lo señalábamos, luego da información de cultura material, cultura inmaterial. Otro de los grandes aciertos que tampoco había visto en un diccionario y que en términos de didáctica de la lengua es fundamental, es que cuando nos dan un verbo, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en español nos den un verbo en infinitivo, y por la escolarización que hemos tenido, pues ahí sabemos cómo conjugarlo, ¿verdad? Pero en estas lenguas es fundamental, bueno, en realidad en todas, ¿verdad? Pero en estas en particular, que además de que me den una forma básica, ¿verdad? Aquí está el verbo ina, verbo intransitivo, activo, jugar, ¿verdad? Nos dan cuadros de definición en voz activa, en voz media. Esto es muy técnico, esto es algo de lo que se tienen que ocupar los maestros con los niños en la clase, porque ciertamente pues implica saber qué es un imperfectivo, qué es un remotospectivo, en absoluto, qué es una voz media, etcétera. Pero bueno, es parte de esa educación, esa reflexión metalingüística en la lengua, pero el que nos den este cuadro de conjugación completa es un acierto definitivamente, y es de un valor lingüístico y didáctico enorme. Entonces, básicamente, bueno, este es otro ejemplo más o menos de lo mismo, ¿verdad? Donde se incluye ahora sí también tradición oral. Creo que el diccionario, repito esta idea, el diccionario de Guillermo y de Freddy de la variedad de Cavécar de Chirripó, es un diccionario que nos presenta muchísimas innovaciones dentro del contexto de la tradición lexicográfica costarricense sobre las lenguas indígenas. Es un diccionario que participa de una forma muy rica de esa lingüística profesional, pero que se basa, parte de las necesidades, de los intereses, del conocimiento de la comunidad a la que se destina el diccionario básicamente, y que en ese sentido pues representa un avance enorme tanto en lingüística de trabajo con lenguas en peligro como en didáctica de lenguas en peligro. En ese sentido, pues yo quisiera felicitar enormemente a los autores,
Yo no trabajo con Cavécar, entonces no puedo decirles nada en Cavécar, pero bueno, dado que el bribri es la lengua más cercana emparentada con el bribri y el Cavécar, pues bueno, los felicitaré. Yechene Buay a Cuequi. Muchas gracias, don Carlos. Y le recuerdo que si desean hacer sus consultas o comentarios, está habilitado el chat. Continuamos con don Guillermo González Campos. Actualmente es subdirector de la sede del Atlántico y coordinador de investigación. Natural de Miramar de Punta Arenas, nació en 1980, es filólogo, lingüista y posee una maestría académica en literatura por la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor universitario e investigador académico desde el año 2003. Actualmente se desempeña como docente de la sede del Atlántico de esta misma universidad. En esta unidad académica ha sido coordinador de áreas de humanidades en los años 2008 al 2011 y, como les decía, actualmente es coordinador de investigación. En el año 2014, el Colegio Universitario San Judas Tadeo le otorgó el grado de catedrático. En esta institución lleva más de 10 años impartiendo la asignatura Teoría y Análisis del Mensaje. Ha escrito 4 textos para la enseñanza del español en secundaria y publicado más de 15 artículos académicos en diversas revistas especializadas nacionales e internacionales sobre temas como la literatura griega arcaica, el estudio ideológico de textos literarios, la construcción discursiva de la muerte y el estudio lingüístico del idioma cavécar. Además, en coautoría publicó el libro Las miradas con que vemos en el año 2010 sobre la representación audiovisual de los indígenas costarricenses y algunos artículos sobre la literatura costarricense que ha sido adaptada al formato audiovisual. Desde el año 2008 ha venido colaborando con los cavécares de Chirripó en proyectos relacionados con el estudio, rescate y preservación de su patrimonio lingüístico y literario. Con ustedes, el doctor Guillermo González Campos. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. De verdad les agradezco muchísimo que estén acá con nosotros, ¿verdad? En este evento pues tan importante para Freddy y para mí, que es la presentación de esta obra que nos ha tomado tantísimos años, ¿verdad? Tantísimos años. Empiezo agradeciéndole a doña María Eugenia y a Carlos sus palabras generosas, por supuesto, desde todo punto de vista. Ahora yo más bien voy a hablar mal del diccionario, entonces, porque yo pensé que iban a ser más críticos, entonces yo también voy a tratar de no perder esa criticidad conmigo mismo y plantear algunas ideas. Voy a tratar de ser breve y sencillamente voy a explicarles cómo surgió el diccionario, cómo lo hicimos y finalmente cómo voy a delinear algunas cosas futuras que Freddy y yo tenemos pues para adelante, ¿verdad? Porque seguimos, ¿verdad? Seguimos trabajando. Y pero luego para darle la palabra a Freddy, que es realmente la voz importante aquí, ¿verdad? Yo creo que también eso es un cambio de paradigma, ¿verdad? Cuando hablamos de todo esto es que no puede ser que trabajemos solos, sino que tenemos que trabajar ¿cómo es que se llama? A la par ¿cómo es que se llama? De los indígenas y reconociendo su presencia y su labor, ¿verdad? Y a eso me voy a referir ahora. En la primera parte dije que voy a explicar cómo surgió esta obra. Esta obra surge cuando yo me voy a trabajar a la sede del Atlántico y me piden que me encargue del cavécar. Yo no sabía ni media palabra de cavécar, ¿verdad? De hecho, fue Freddy el que me enseñó cavécar y me tomó mucho tiempo, ¿verdad? En aquellos años, en el 2008, cuando empecé a trabajar, estaba recién llegado a
a Turrialba, ¿verdad? Donde había llegado pues por pura casualidad y pues ahí cometieron el error de amarrarme, me dieron la propiedad y entonces me quedé trabajando en la sede, ¿verdad? Y pues entonces me puse a trabajar con la lengua, ¿verdad? Y en aquel momento pues me puse a trabajar en la fonología y sobre todo porque había que dar un curso, porque la sede había creado una carrera, ¿verdad? Recordemos que no es solo un trabajo mío, sino que tenemos grandes colegas aquí trabajando en Turrialba, gente que está haciendo un trabajo muy valioso desde otros ámbitos, ¿verdad? Y el trabajo con la cultura cabécar es importantísimo, ¿verdad? Y se creó una carrera, hay una carrera de enseñanza de la lengua y la cultura cabécar y había que dar unos cursos y entonces empezamos a trabajar arduamente. Algunos de esos materiales para esos cursos ya se han publicado, otros se encuentran inéditos y estamos en ese proceso todavía. Y bueno, un parte de esto fue la reflexión sobre la escritura, ¿verdad? En aquel momento, yo pues le planteé a la comunidad el problema principal que había, que es el caos esencialmente, pues, ortográfico que hay, ¿verdad? Hay como dos tendencias, digamos, dentro de la lingüística indoamericana, ¿verdad? Hay unos lingüistas, pues, que son un poco más permisivos y que, pues, la idea de que, pues, cada quien escriba su lengua desde una perspectiva, pues, como pueda casi, ¿verdad? Y hay otros, pues, unos más cerrados, ¿verdad? Yo no es que sea cerrado tampoco, ¿verdad? Tal vez soy en el intermedio, ¿verdad? Tampoco es de cuadrarse a llorar, ninguna lengua, calculo que ninguna lengua en América está lo suficientemente normalizada, ni siquiera las grandes lenguas, como el quechua o el maya, ¿verdad? Es decir, ahí hay sus discusiones ortográficas seriosísimas, ¿verdad? Y en Brasil hay cada discusión ortográfica, eso está ampliamente estudiado y documentado. Pero en el caso acá, bueno, que nos interesa las palabras, ¿verdad? Por supuesto, cada quien escribía diferente, ¿verdad? Entonces yo registré de la palabra, por ejemplo, viento, conocimiento, sinua, 11 maneras diferentes, digo yo, pero ¿cómo puede haber 11 maneras diferentes de escribir la palabra? Entonces yo le planteo a la comunidad el problema, yo se los planteé y les dije, bueno, es que tenemos que tratar de llegar a una solución, ¿verdad? Empezamos a repartir el diccionario de Margerie, pues y nos damos cuenta que no funciona, ¿verdad? No es algo funcional y más bien la comunidad nos pide que, ¿cómo es que se llama? Que por favor, ¿cómo es que se llama? Les haga un diccionario. Si yo hubiera sabido la bronca que era eso, yo sencillamente no hubiera hecho nada, pero en un principio, no, sí, hagamos el diccionario, tampoco es tan difícil, ¿verdad? Y fue un trabajo pues que nos ha tomado 8 años, casi una década, ¿verdad? De trabajo, 600 páginas, como decía ahora doña María Eugenia, ¿verdad? Y yo creo que se extralimitó y más bien quedó mucho por fuera, por supuesto que hubo que cortar porque el asunto del papel, ya no hay más papel, no vamos a sacar una obra en 4 o 5 tomos tampoco, ¿verdad? Que no fuese funcional, ese es el otro asunto. Pudiéramos haber hecho más grande, pero entonces pierde la funcionalidad y no queríamos eso, ¿verdad? Y entonces yo no soy lexicógrafo, ¿verdad? Y yo no sé si por eso yo, ¿verdad? Tal vez estoy más, como no soy lexicógrafo, pues estoy más liberado de todos esos problemas y prejuicios que a veces tienen los lexicógrafos y empezamos a trabajar sobre la base, ¿verdad? Entonces yo consultaba mucho, voy a estar, voy a compartir pantalla para mostrarles algunas de esas ideas, por ejemplo, que tenemos. Y les puedo mostrar algunos borradores, por ejemplo, que en aquel momento, pues, teníamos, ¿verdad? Entonces, empezamos a elaborar ¿cómo es que se llama? Las plantillas, ¿verdad? Por ejemplo, esta fue una de las primeras plantillas que diseñamos. Vean ustedes que está todo pegado, porque así es como, ¿verdad? Así es como
esa es la tradición. ¿Verdad? Estos son de las primeras mamíferos que recogimos en aquella época. Empezamos a recoger por grupos de palabras. Normalmente uno empieza así, por campos semánticos llamamos. Y acá podemos ver Dukur y estaba todo pegado, ¿verdad? Todo pegado. Y entonces luego de que hacíamos esto, pues uno iba a la comunidad y les mostraba cómo iba. Y de hecho esa fue una de las primeras solicitudes, que no querían que estuviera todo pegado, ¿verdad? Porque no se entendía lo que me dijeron. No entendemos eso. Entonces, ve a ver cómo hace para que esté mejor. Bueno, entonces así fuimos. Poco a poco se fue negociando la plantilla con la gente y tratamos de complacerlos hasta donde fuese posible, porque hay cosas que no sé, sencillamente materialmente imposible, no podemos, ¿verdad? Es decir, con las metodologías actuales, ¿verdad? Como yo siempre digo, ya va haciendo falta de que haya lingüistas cabécares, que haya lingüistas bribris, que haya... Y yo cuando voy, a mí me da mucha envidia cuando voy donde los pueblos mayas y yo veo que los mayas tienen sus propios lingüistas en lengua materna, maya. Nosotros todavía no estamos en esas condiciones y entonces sí, hay unas condiciones materiales. Y entonces poco a poco pues fuimos planteando la plantilla. Luego pues hubo otras solicitudes también, como la cuestión de la inclusión de las entradas enciclopédicas. Hay un problema serio, ¿verdad? Y esto responde a una claridad. Creo que Freddy puede referirse a eso, pero la pérdida cultural, la lengua se mantiene fuerte, la lengua se mantiene robusta en Chirripó, pero la pérdida cultural que hemos experimentado en los últimos 20 años es atroz. Creo que los antropólogos que han estudiado esto, ¿verdad? Como Carlos Borges, que ha estado ahí, lo ha dicho claramente, ¿verdad? La pérdida de aspectos culturales es tremenda. No tiene, o sea, yo nunca he visto socialmente una comunidad en la que la gente mayor y la gente más joven, hay ya una brecha enorme, hay una brecha enormísima entre la gente mayor, y las costumbres culturales se van perdiendo, ¿verdad? Es decir, hace unas semanas hubo un accidente terrible, también por las condiciones sociales y económicas de injusticia, que no me da tiempo a hablar aquí, ¿verdad? Pero comentábamos curiosamente con el señor que atendió a las personas que lamentablemente fallecieron, las personas de 40, 50 años, ¿verdad? Están haciendo 200 metros, no se acercan jamás al cadáver, imposible, porque el cadáver, como todos sabemos, es impuro. Pero todos los huilas ahí encima, ¿cómo que se llama? Es decir, y ahí es donde está la brecha enorme, se ve esa brecha enormísima, ¿verdad? Y que no solo en esto, en aspectos culturales, hay señoras de 50 años que con costo escriben el nombre, no son iletradas. La cantidad de personas que son, el analfabetismo era enormísimo. En Chirripó, antes del año 2000, más de la mitad de la población no sabía leer ni escribir. Y hoy día, pues, las escuelas y todo esto ha sido un cambio profundo, digamos. Yo nunca había visto una revolución así, y es una lástima que yo no sea ni sociólogo ni antropólogo para estudiar estas cosas. Y entonces los señores me indican, se está perdiendo nuestra cultura. Ingrese ahí una entrada enciclopédica para que quede registro, para que quede registro más adelante. Y así lo hicimos. Lo que pasa es que hubo que resumir, tiene que ser resumido. Yo no podía de ninguna manera, si no iba a resumir una cultura, jamás tomaría 20, 30, 40 tomos, no sé. Es decir, y entonces tratamos de resumir, desgraciadamente, las cosas ahí, y quedaron un poco, pues, embutidas, ¿verdad? Y eso fue lo principal y lo primordial, y por eso fue que se incluyeron estas entradas enciclopédicas, para que queden ahí como patentes, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y que permitan a los maestros, a los niños, a los adolescentes, que lean eso y que sirva de incitación. Eso por supuesto que no va a servir de mucho, pero yo siento que al leer ese parrafito van a despertar la curiosidad
y van a ir con los abuelos, van a ir con los mayores a preguntarles y van a averiguar más, ¿verdad? Sobre esos aspectos culturales que están ahí, que son sumamente importantes, ¿verdad? Y la otra parte, pues que sí, que es relevante, es el asunto de la parte español cabeca, que también había mucho requerimiento de parte de la comunidad, pero que es casi imposible, ¿verdad? Es decir, los cabécares piden mucho, no un diccionario, y hay que dejar de pensar en equivalencias, yo creo. En algún momento va a haber que hacer un diccionario español con explicaciones en cabécar de los términos en español. Porque los cabécares lo que dicen es, hay un montón de léxico que no entienden, ¿verdad? Entonces, no, inherente, qué sé yo, entonces, ¿qué diantre es inherente, verdad? Ese tipo de palabras son las que son útiles para la comunidad. No casa, ellos me decían, es que yo no necesito que me diga qué es casa, ya yo sé que casa es who, ¿verdad? Eso no es un diccionario para mí, ¿verdad? O yo no necesito que me diga qué es perro, ya yo sé que perro es chichi. Yo lo que necesito es un diccionario que me diga qué es inherente, que es reincidencia, porque yo no entiendo qué es reincidencia, y entonces me acusan de reincidencia en el juzgado, y yo tengo que ver qué diablos significa eso, y no entiendo y no comprendo. Yo creo que ese tipo de cosas es cuando uno entiende, cuando ve la perspectiva desde lo comunal, se va dando cuenta que las cosas cambian. Cuando uno trabaja con la gente y está ahí, se va dando cuenta. Lo que pasa es que no ha sido tan fácil, como digo, porque no logramos superar este esquema de equivalencias, que en algún momento yo creo que habrá que replantearse. La lingüística pues costarricense tendrá que replantearse este asunto y pensar en una obra que sea útil pues para la comunidad, y no tan útil, ¿verdad? Como es que se llama para los colegas. Aún así, yo cuando hice la obra pues también pensaba en los colegas y dije, bueno, ahí hay que ir metiéndoles sus cositas, sus guiños, ¿verdad? Y sus cosas, y tratamos de que las oraciones, por ejemplo, dejaran bien documentadas todos los tipos de oraciones factibles y posibles sobre la faz de la tierra. Yo sé que los colegas cuando la lean también van a observar ahí cositas que están dirigidas a ellos, pero principalmente va dirigido hacia la comunidad y hacia el fortalecimiento de los procesos educativos, ¿verdad? Y a mí me alegra mucho entonces que este diccionario pues haya llegado. Este no es el fin del trabajo, voy a mostrarles en qué estamos trabajando. Estamos trabajando en la plataforma, ¿verdad? Web. En este momento no, aquí podemos ver, yo no sé si ustedes pueden ver, ya tenemos un beta, ¿verdad? Que llaman, y próximamente yo creo que para diciembre. En realidad ya el beta está ahí en la web, lo que pasa es que no lo hemos publicitado, pero se está usando. Si uno pone aquí, por ejemplo, la palabra pues perro, por supuesto, le va a decir que perro es chichi, por ejemplo, ¿verdad? O si pone aquí gato, ¿verdad? Gato, perdón. Dice que es wishka, ¿verdad? Y así sucesivamente, si uno pudiera aquí, mujer, ¿verdad? Ahí me sale la mujer del mar, ¿verdad? Aquí también puede buscar la palabra por ¿cómo es que se llama? Por un índice que hay aquí, ¿verdad? Tenemos problemas con esta plataforma, pero yo creo que ya a finales de año la vamos a tener lista, ¿verdad? Entonces pues aquí la palabra macana, ¿verdad? Por ejemplo, vean, aquí tratamos de superar eso que estoy diciendo, cómo es posible decir macana en cabécar, aunque esto realmente es más una explicación de qué es la macana que un equivalente de macana en cabécar, y creo que hay que trabajar mucho más en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y también, por supuesto, estamos pensando en pasar la parte del diccionario a la web, ¿verdad? Sobre todo no porque ahora la incidencia del internet es muy bajo, no hay señal casi, ¿verdad? Pero eso no va a ser siempre, en algún momento va a haber señal, y entonces yo sé que va a ser muy útil. De momento se publica en papel, mucha gente me dice, pero es anacrónico un diccionario en papel. Sí, por supuesto que es anacrónico en el contexto nuestro, no en el contexto cabécar, donde la señal de internet es malísima y un diccionario en papel todavía sigue siendo útil y funcional, ¿verdad? Vamos a
Aquí más o menos puedo mostrarles cómo se ve el diccionario. Esta es la entrada para mujer, por ejemplo. Acá está el dibujo. Hay dos tipos de dibujos en el diccionario. Yo quiero agradecer profundamente, ¿verdad?, a las personas que colaboraron con esto, que fueron Casa Garabato, ¿verdad? Y también a Ruth, sobre todo, y también a los de la carrera de diseño gráfico de la sede, que ahora les voy a mostrar algunas de los dibujos que hicieron. Y acá está el dibujo, pues, vemos mujer y el ejemplo y la flexión, que en este caso es el plural, ¿verdad? La flexión es importante porque en Cabecar hay algunas palabras que tienen un plural irregular y no todas las palabras tienen plural. Entonces, es fundamental saber cuáles son las palabras que tienen plural y cuáles son las palabras que tienen el otro plural. Entonces, vean que a veces uno mete estas cosas porque también le da guiños a otras personas pensando en que en algún momento a lo mejor el hablante Cabecar no va a ser lo suficientemente competente como ocurre en el sur, ¿verdad? Y va a necesitar, ¿verdad? Su dominio del Cabecar no va a ser, eso es posible que pase, se deteriore, y entonces va a necesitar estas cosas, ¿verdad? Es decir, en algún momento, ¿verdad? Es decir, entonces queda como pues para la posteridad y pensando en que esas situaciones se den, ¿verdad? Por supuesto que el Cabecar es 95, 96, 97% de la lengua se conserva bien en Chirripó. No así en otros territorios, pero ya hay cabécares que no hablan Cabecar en Turrialba, sobre todo los que viven fuera, ¿verdad? Y entonces también eso hay que pensar, ir pensando en esa gente, que en ese momento son poquitos, pero que van a llegar es posible que lleguen a ser mayoritarios, como en la zona sur, en Ujarrás, donde la lengua está bastante deteriorada, está en el área de Ujarrás. La idea nuestra es transformar esto en algo un poco más ambicioso y en eso estamos trabajando, ¿verdad? La idea sería, pues, convertirlo en algo como lo siguiente, ¿verdad? Aquí vamos a ver, esta es una versión web donde van a haber mucha más información y la idea acá es que en un futuro todo el diccionario lo logremos vaciar y ampliar en la web, ¿verdad? Aquí por supuesto que tiene la gran ventaja que tiene la pronunciación. Entonces usted le da aquí y tiene la pronunciación y ya tenemos muchas palabras pronunciadas y estamos en eso. Aquí está la parte que ya venía, pero acá hemos puesto, por ejemplo, tenemos todas las variantes dialectales que hay de la palabra para mujer, ¿verdad? Es decir, vean la forma en el Valle de la Estrella, todas las formas que hay en el Cabecar sureño, las formas con el sufijo formativo gua, la forma con J que se registra en Ujarrás y las formas que tienen aféresis en la vocal inicial. Incluimos la historia documental también aquí. Incluso estamos tratando de proponer una etimología acá y creemos que, y en otras lenguas indígenas, hasta estamos poniendo un cuadro comparativo acá. Y yo creo que esa es la idea, que cuando logremos vaciar todo el diccionario, esto se convierte en algo muy útil. Y ahora sí, no solo para los cabécares, sino para los colegas, para todo el mundo ya. Y no sé si me dé vida porque seguro me mata el coronavirus, pero si no me mata el coronavirus o cualquier otra de estas pestes, ¿verdad? Por lo menos trataremos de ver si nos terminamos, ¿verdad? Pero creo que es un proyecto que está interesante vaciarlo hacia la web y que lleva, ¿verdad? Aquí volver a la letra, ¿verdad? Esta parte sí todavía no le hemos colgado. Esta parte sí ya está en mi página web. Hay un beta ahí que no está funcionando muy bien, pero que esperamos corregir de aquí a diciembre, ¿verdad? Y como vemos, bueno, ahí seguimos pues trabajando, ¿verdad? Y finalmente pues que íbamos a mostrarles ya para terminar, ¿verdad? Cómo se hace un poco esto, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo logra el profesor hacer todo esto? Bueno, mucho de esto se hace gracias a la computación, ¿verdad? Por ejemplo, contamos con, ¿cómo es que se llama? Con este tipo de herramientas. Esto es una base de datos con todo el Cabecar de Chirripó, ¿verdad? Aquí están todas las palabras en Cabecar, ¿verdad? Y aquí tengo señalada, por ejemplo, mujeres, y aquí pueden ustedes ver a la derecha, ¿verdad?
todas las apariciones, ¿verdad? ¿Dónde están, verdad? Y aquí eso está absolutamente analizado, ¿verdad? Tenemos textos, por ejemplo, el que acabamos de publicar, que es la historia de Itzó. Absolutamente todas estas historias están analizadas ya. Esto es un análisis interlineal que yo sé que los colegas lo aprecian mucho, ¿verdad? Y están así deseosos, ¿verdad? Y que el maestro Constella, a quien siempre tenemos presente, le encantaban estas cosas, pero poner estas cosas, yo creo que se pueden poner en la web para los colegas y no abrumar a los indígenas con todo este tipo de información. Que como vemos ahí está. Y clases a la computación, por supuesto, podemos hacerlo de una manera mucho más rápida que a como se hacía antes, que era a mano. Cuando yo estudiaba lingüística, pues se hacía a mano. Era una barbaridad, como yo no sé ni cómo hacía uno en aquellas épocas, ¿verdad? Y gracias a esto, por ejemplo, nosotros podemos tener un control muy claro de todo el léxico, ¿verdad? De la base de datos, y podemos darnos cuenta cómo. Y así es como más o menos. Ahí hay algunas palabras que hay que analizar. Ven esos huequitos, hay que dedicarles un tiempo y un espacio. Y entonces al final, claro, es un trabajo muy grande, pero que se convierte en una satisfacción muy importante. Han sido como 8 años de trabajo. Y es una satisfacción que de verdad, y esperamos que los maestros, el pueblo Cabécar de Chirripó, sobre todo, les sirva, ¿verdad? Pensamos en eso siempre, que les sirva y que sea útil, ¿verdad? Todo este trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y yo pienso, y con esto cierro, ¿verdad? En estas épocas en que todo se pone en entredicho, ¿verdad? Y que los medios de comunicación, pues hablan tanto, ¿verdad? Hablan tantas cosas, ¿verdad? Y hablan tan mal de la universidad. Yo creo que tenemos ese compromiso, ¿verdad? Yo creo que desde la universidad tenemos claro que trabajamos para el bien común, ¿verdad? Y tal vez no hemos sabido comunicarle eso al resto de la comunidad costarricense, pero es evidente que el dinero que al menos a mí me dan, que tampoco ha sido mucho, pero tengo que agradecerle a las vicerrectorías, a la Vicerrectoría de Investigación, a la Vicerrectoría de Acción Social, a la Vicerrectoría de Administración, al actual señor rector, don Carlos, le tengo que agradecer que faltaba dinero y que desde la Vicerrectoría él lo puso, consciente de la necesidad y el beneficio que hay para este pueblo, porque este diccionario se está repartiendo gratuitamente en el territorio Cabécar, no le cuesta un 5, y esa fue otra de las cosas que son un reclamo a la comunidad. Ellos decían es que no nos gusta que lucren. Ellos tienen la idea de que uno se hace millonario con estas cosas, ¿verdad? Todos sabemos que en realidad aquí lo que nos dedicamos a las lenguas indígenas, esto más bien nos deja pérdidas, ¿verdad? Y yo no sé, termina uno perdiendo más bien parte de su patrimonio en esto. Pero ¿cómo es que se llama? Esas ideas de que en el territorio, y entonces buscamos la manera de financiar esto y de repartirlo gratuitamente en el territorio Cabécar, ¿verdad? Y no le cuesta un 5 a los indígenas ni a nadie que lo pida, ¿verdad? También si hay alguna institución pública o hay alguien que tenga alguna razón de peso para querer el diccionario, pues puede pues escribirme una carta, un correo electrónico, y yo con mucho gusto valoro la solicitud y le entrego pues un ejemplar, o si no se espera que esté la versión web, que como digo, no esperemos que esté pronto. Y entonces se entrega gratuitamente gracias al financiamiento de la universidad. Yo creo que en ese sentido, pues la plata que la universidad nos entrega, hemos tratado de invertirla pues de la mejor manera, ¿verdad? Y yo no logro imaginar lo que sería ¿cómo es que se llama? El trabajo con las comunidades indígenas si no existieran las universidades públicas. Ha sido gracias a las universidades públicas las que han puesto el ojo sobre este asunto, ¿verdad? Y eso es importante, me parece a mí, porque trabajamos, es decir, por el bien común y por el bien de una comunidad como es la Cabécar, que se encuentra, digamos, en una situación social de exclusión. Y eso me parece que le da un valor adicional, pues, al trabajo, ¿verdad? Y que no solamente son un granito de arena que también ponen
los colegas, de la Universidad de Costa Rica, no solo desde las sedes regionales, porque recordemos que yo trabajo para una sede regional y que todo este trabajo se hace de una sede regional, y esa es otra cosa que a mí pues me gustó mucho, que aquí dijera pues sede del Atlántico, y yo dije aquí tiene que decir sede del Atlántico ahí en el libro, porque el libro, todo eso se hizo en la sede del Atlántico, y había que rescatar, ¿verdad? Ese trabajo que también hacemos desde las sedes, que a veces no es lo suficientemente valorado, pero también, por supuesto, el trabajo que hacen los colegas en San Pedro, ¿verdad? O el trabajo que hacen los colegas de la Universidad Nacional, por ahí, pues, veo a Juan Diego, es decir, un trabajo valiosísimo, ¿verdad? Y en fin, yo creo, ¿verdad? Que poco a poco, ¿verdad? Vamos tratando de lograr que este sea un mejor país para todos, ¿verdad? Y eso es precisamente en lo que trabajamos, ¿verdad? Pues solo me resta agradecerles a todos ustedes, ¿verdad? Es decir, que hayan estado aquí y que me hayan pues ayudado, ¿verdad? A mi familia también, por supuesto, y con ellos Ceso Cierro, ¿verdad? Pues a mi madre, pues que está allá en Miramar de Punta Arenas, porque yo pues no soy del Valle Central, soy de Punta Arenas, de Miramar, a mucha honra, ¿verdad? Es decir, y a mi mujer y a mi hijo que también por ahí están debajo de mí. Yo estoy aquí en la biblioteca, pero ellos están allá abajo. Y ellos han soportado todo esto porque al fin de cuentas es un trabajo muy duro, y yo sé que la familia siempre sale pues afectada en todo esto, pero ellos saben que ¿cómo es que se llama? Que siempre guardo en mi corazón un espacio muy grande pues para ellos, ¿verdad? Y que ellos son el motor por el cual trabajo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, ¿verdad? Que también eso me estimula a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a usted, don Guillermo, excelente trabajo, por supuesto, ¿verdad? Y bien lo indica usted, el trabajo de las universidades públicas, pues, han sido un baluarte en este tipo de gestiones. Seguidamente, don Freddy Obando Martínez, indígena cabecar natural de la comunidad de Paso Marcos, Turrialba, nació en 1964, es miembro del clan, ahora que lo pronuncie don Freddy, fue profesor de lengua y cultura cabecar en diversas escuelas del territorio de Chirripó, ayudó en la elaboración de varios de los libros de la serie Estudiemos Cabecar. Desde el año 2009 colabora con la sede de Atlántico de la Universidad de Costa Rica en diversas actividades. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un momentito, don Freddy. De investigación y de acción social. Es ampliamente conocido por su profundo conocimiento de la cultura tradicional cabecar. En especial, tiene un amplio saber en lo que respecta a las historias tradicionales y los cantos de Bulé Siqué. Ha ejercido como promotor cultural y participado en eventos de divulgación a nivel nacional, así como varios congresos internacionales en Puerto Rico, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Con ustedes, Freddy Obando Martínez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero tenía que saludar a Cabecar. Bashkira. Ishkina Bey, Ataba. Buenas tardes a todos y a todas otra vez, ¿verdad? Porque tengo que saludar primero en Cabecar. Bueno, gracias a todos. Estamos hoy día presentando el diccionario Cabecar de Chirripó. Y bueno, voy a contar primero mi experiencia de mi conocimiento. Fui a principio maestro de cultura en mi territorio Cabecar, a dar enseñanza a los niños de la escuela.
duré 8 años con el Ministerio de Educación. Luego me renuncié y empecé a trabajar una parte con la universidad. Me buscó una muchacha que se llama Alice, ella es de Brasil. Y luego de ahí empezamos a trabajar poquito, ella es de antropóloga. Y poco a poco conocimos con el profesor Guillermo en San Pedro, la Universidad de Costa Rica. Y después de ahí empezamos a hablar y conversar y luego empezamos a tener contacto. Y al final ya acomodamos a trabajar. Primero empezamos en la Universidad de Costa Rica de Turrialba, a dar un curso y así después traducción en la universidad, poco a poco, y después ya empezamos a trabajar sobre la lengua y empezamos a escoger y hablar en Cabecar y español, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a escoger todo. Y digo, a mí me interesaría mucho que el Cabecar propio que tenga su diccionario, porque el Cabecar no tiene propio su diccionario. Entonces, digo, así más adelante se ayuda mucho los maestros de lengua y cultura, no solo lengua, maestro de cultura, sino que también los docentes de primaria también se puede ayudar con el diccionario. Bueno, ahí empezamos poco a poco y como llevamos más o menos 2 años y yo había contado, ha hecho comentario con los compañeros y después en más o menos como 2 años me decía, ¿y diccionario qué? ¿Cuándo sale? Le digo yo, no, eso lleva un proceso todavía largo. Eso no es así como escribir y tome, no. Y me dice, no, es que nosotros queremos para apoyarnos en la escuela. Digo, no, tiene que esperar, eso lleva proceso. Ah, bueno, está bien. Como 3 años, igual me llama y me dice, ¿ya salió el diccionario? Le digo, no, todavía no ha salido. Y digo, esa gente está preocupada por el diccionario. Y le digo al profesor, hey, tenemos que sacar este diccionario porque esa gente me parece que necesita diccionario. Entonces ahí empezamos poco a poco. Y gracias. Y también por gracias la Universidad de Costa Rica, que también nos dio un apoyo, por lo menos un granito de arena, ¿verdad? Y para apoyarnos. Y hemos tenido diccionarios de Enrique Mayeri, pero eso de esa lengua venía por el lado de Zona Sur y por el lado de Talamanca. Entonces, de propio Cabecar no tiene diccionario. Y entonces con ese diccionario que ya hoy por hoy tenemos, ya sé si es propio de Cabecar. Porque en Zona Sur, ellos siempre decían tipú. Ellos pronuncian tipú y nosotros pronunciamos tipú. Y así va, ¿verdad? Entonces digo, si nosotros hacemos diccionario con propio chirripó, eso no nos sirve. Porque tenemos un poquito acento de Zona Sur y de Talamanca, un poquito. Entonces digo yo, con estos diccionarios se van a ayudar. ¿Por qué? Porque de Talamanca dice Aracru y nosotros Cabecar decimos Aracre. Entonces, digo, con este diccionario que vamos a hacer, se ayuda mucho. Se ayuda por
la lengua, ¿verdad? Porque eso es lo que necesita para que ellos se ayuden. Y entonces, el diccionario que hizo Finao, Enrique Maggieri, lo hizo con el acento de zona sur y de Talamanca y nos sirve para de Cabécares. Cuando yo estaba trabajando con el Ministerio de Educación, entonces me llamó Severiano. Severiano me dice, don Freddy, necesitamos que usted venga a ayudarnos a arreglar libros que tenemos para zona Chirripó. De primero, sexto grado. Le digo, bueno, está bien. ¿Y ya lo tiene hecho? Sí, ya lo tenemos hecho. Nada más usted venga, nada más nos arregla los acentos y todo eso, el tono, ¿verdad? Así, ¿cómo se habla en Cabécar? Para publicar para zona Chirripó. Y digo, bueno, está bien. Y yo revisé todo, me dio para revisar y digo yo, no, este libro está bien, pero no es para Chirripó. Tiene que ser solamente para zona sur y para Talamanca y para nosotros no. Y vieras que yo estuve arreglando un poquito con Severiano y con otro, el que hizo ese proyecto se llama Marina, si no me acuerdo, ella es sueca. Ella es sueca. Entonces, digo yo, bueno, no sirve para zona Chirripó, pero vamos a arreglar a ver si yo puedo, por lo menos. Y resulta que lo arreglé, pero yo no puedo arreglar todo, es mucho. Y lo publicaron para zona Chirripó, y mi pueblo de Chirripó empezó a criticarme a mí. Decía que yo soy lo que hice mal ese libro. Que yo no sé hablar, que yo no sé escribir, que Cabécar, que, bueno, tantos, ¿verdad? Entonces, digo yo, no, yo fui nada más a arreglar, no es que yo lo hice. Ya eso estaba hecho, pero yo fui a arreglar, pero yo no pude arreglar. Bueno, está bien. Entonces, nosotros, con profesor Guillermo, nosotros hicimos unos didácticos de historia y Tzopacó y todo eso, ¿verdad? Entonces, ya Cabécar estaba ya emocionado, estaba contento y entonces ellos decían que con eso ellos se ayudan mucho en la escuela, que ellos estaban contentos. Y ahora con los diccionarios también, ya con los diccionarios ellos estaban contentos, porque muchos maestros me decían a mí, con eso se ayuda mucho ellos. No hace mucho me dice un maestro, me dice, qué lindo ese diccionario, se vale mucho plata. Y vieras que ese libro me importaba todo eso. Te felicito a ustedes, digo, bueno, gracias. Entonces pienso yo, ¿verdad? Que digo yo en esa parte, yo me siento mejor. Digo, entonces sí, la gente va a gustar todo el diccionario y va a leer y también va a revisar y todo eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, y entonces yo cuando empecé investigación, el conocimiento con los mayores, ¿verdad? Entonces empecé todo con los mayores desde pequeñito. Y en Chirripó y a Talamanca y a San José Cabécar, donde están Usecra y Teliri, por todos lados, ¿verdad? Entonces, por las historias y por las investigaciones de lenguas, y digo yo por la lengua porque el nombre es eso, ¿verdad? Cada nombre y cosas, ¿verdad? Entonces, investigación en esa parte. Y gracias hoy por hoy aprendí muchas palabras y muchos conocimientos y sabiduría con los mayores. Y entonces yo pienso que vamos a seguir más adelante a hacer otro trabajo, ¿verdad? Otra historia para mi pueblo. Solamente si los matan coronavirus, entonces hasta aquí llegamos con solo diccionario. Pero si no, ahí seguimos. Si Dios quiere, ¿verdad? Entonces, en mi pueblo
siempre lo mantiene la lengua. Lo que yo me preocupo más es por parte de cultura. Digo yo, cultura es como tradición, ¿verdad? Como un ejemplo, hacer el velorio o hacer los cantos o respetar lo que son los espíritus de montaña, o también tener muchas cosas que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, por esa parte, los cabécares casi están perdiendo. Y también está perdiendo estudiar bicacra, o también, namay también, todos los que yo estoy mencionando son encargos del pueblo de Chirripó, tradiciones. Y entonces los cabécares están perdiendo todo eso. Hay muy pocas de las personas que son encargadas de tradición del pueblo cabécar. Entonces vamos a ver cómo vamos a recuperar más adelante, y también tengo que hablar con los mayores y a ver, para ver si lo vuelven otra vez a recuperar eso. Porque con la lengua, si la lengua sí está bien, ahí están hablando bien, todo lo dominan bien, cabécar, el propio, casi mayoría hablan solo en cabécar. Solo los niños, hoy por hoy, que están en colegio, en la escuela, ellos les gustan hablar en español. Pero como ahorita están las cosas que ellos ya están perdiendo, entonces me parece mamá y papá están enseñando más también con mismo su propio idioma en las casas. Y siempre yo me reúno con ellos para hablar sobre la cultura que no tenemos que perder. Hay que seguir adelante, hay que seguir enseñando a los niños, y hay que tener a los niños en cuenta que ellos más adelante, ellos tienen que ser igual como nosotros, los mayores. Saber historia, cantar, estudiar en propio su tradición y costumbre. Bueno, yo pienso eso, lo que tenemos que ver, y también seguir con las historias, y también revisar más cosas, a ver qué hay para seguir adelante, para trabajar para el pueblo. Entonces, y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Freddy, y definitivamente el pueblo debe estar totalmente agradecido con el trabajo que ha realizado usted para mejorar las condiciones, ¿verdad?, de la educación. Continuamos con el segmento de consultas o comentarios. Adelante, Anita. Hola, buenas tardes. Tenemos lo que son comentarios y también preguntas tanto en Zoom como en el Facebook. Entonces voy a permitir leerme algunas de ellas. Principalmente tenemos muchos comentarios de felicitaciones para ambos autores. Por ejemplo, Álvaro Mena les dice: saludos a todos y todas, felicitaciones a Guillermo González Campos y Freddy Obando por este gran aporte que ha significado tanta dedicación, perseverancia y amor por la cultura de nuestras comunidades originarias. Julio Andrés Hidalgo Cascante dice: extender las felicitaciones a Guillermo González y a Freddy Obando. Su aporte al preservar la historia, la cultura y actualidad cabécar es de rescatar. Orgulloso de haber sido su alumno, profesor. Carlos Eduardo Araya dice: felicitaciones a Guillermo y a Freddy, excelente trabajo. Un cordial saludo a mi estimada María Eugenia Bossoli y a todas las personas que se han conectado a la actividad. Andrea Araya escribe: un hito en la preservación de las lenguas indígenas costarricenses. Guillermo y Freddy son dos seres apasionados por lo que hacen y ahora están cosechando los frutos de un trabajo
que los llevó prácticamente una década. Me parece que su vocación por crear un diccionario pensado para los hablantes representa un cambio en nuestra manera de pensar, la preservación cultural. Un abrazo a ambos. También Margarita Bolaños dice: felicidades por la publicación del diccionario, un sueño cumplido. Me alegra muchísimo esta publicación y quisiera una copia. Rocío Sofeifa indica: felicidades, profesor Guillermo, por su arduo trabajo. Es un ejemplo para la mayoría de profesionales en educación, quien se esfuerza día a día por recuperar el idioma Cavécar y que se cierren las brechas que nos separan cada vez más. Lolita Durán les extiende las felicitaciones a Guillermo y a Freddy. También tenemos una consulta de parte de Isabel que dice: ¿este diccionario será utilizado en las escuelas de la región? Entonces, no sé si Guillermo o Freddy desean responder. Sí, bueno, estamos repartiendo el diccionario gratuitamente en el territorio y ha sido un proceso pues difícil por la pandemia. Entonces llevamos las cajas hasta allá y los maestros se están comprometiendo a meterlas adentro. Yo llevo las cajas hasta Grano de Oro, ¿verdad? Un día esto que tuve un percance terrible, ¿verdad? Llevando las cajas, ¿verdad, Fred? Porque la carretera no está muy buena y se me ocurrió irme de noche, para allá, pero aquí estoy. No me rindo. Entonces llevamos las cajas hasta Grano de Oro y de ahí, a partir de ahí, normalmente los maestros se comprometen a llevarlas adentro y repartirlas con la comida. Y no solamente estamos repartiendo el diccionario, sino también el otro libro, ¿verdad? Que publicamos este año gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, que se llama Itzopaque, la historia de Itzó, y que es un libro ya más dirigido más para niños, ¿verdad? Sí, todo esto, la pandemia La idea original era desarrollar una serie de talleres. Esa era la idea original. Llevar el diccionario, hacer unos talleres didácticos en las escuelas y poner en práctica, pero eso no ha sido posible, ¿verdad? Por supuesto que no se va a poder terminar este año, pero esperemos que apenas pase esto el año que viene, vamos a continuar repartiéndolo y si ya pasara la pandemia, pues esperamos retomar talleres con Freddy para dirigidas hacia la población pues escolar, ¿verdad? Ese es un poco nuestro objetivo, ¿verdad? No es solo hacer el libro, también hay que hacer talleres, ¿verdad? Pero desgraciadamente en la situación en la cual nos encontramos no permite eso de momento. Muchas gracias. Eso realmente demuestra el gran compromiso que no solamente fue realizar la obra, sino, como usted lo dice, hacer esos talleres y llevar este instrumento a la población. También tenemos otra consulta de Emily que dice: ¿por qué se tomó la decisión de hacer el diccionario para público Cavécar? Perdón, para público escolar. Sí, bueno, el asunto es que en aquel momento, como dije, la población Cavécar más, no sé cómo decirlo, la gente que tiene más de 50 años, la escuela llegó tarde a Chirripó. A ver, la escuela llegó tarde a Chirripó y esto hace que la población de mayor edad posea una escolaridad muy baja, ¿verdad? Esto afecta muchísimo a las mujeres, ¿verdad? Sobre todo, según he visto yo, ¿verdad? Pero también a los hombres. Entonces, yo, ¿verdad? Según en el año 2000, cuando se hizo el censo del año 2000, se descubrió que la mitad de la población Cavécar de Chirripó no sabía leer ni escribir. Ese es el dato del año 2000. Por supuesto que 20 años después las cosas han cambiado, pero eso significa que hay una población muy de edad, de 50 años hacia arriba, donde la escolaridad es bajísima. Esto que puede ser una desgracia, y que de hecho lo es, ha sido lo que ha salvado la lengua. La lengua se salvó gracias precisamente a que la escuela llegó tarde a Chirripó, ¿verdad? Porque
Desgraciadamente las escuelas, es un tema de una conferencia otro día, pero las escuelas, no solo en Costa Rica, sino en América Latina en general, coadyuvan poco o nada a la preservación de las lenguas, más bien son un factor que acaba con ellas. Entonces, claro, es decir, decidimos dedicarnos un poco a la población joven, que la población letrada, que la población que además está usando WhatsApp, que está usando, ¿cómo es que se llama? Mandando mensajitos, y que es la que más urgida de la cuestión, ¿cómo es que se llama? De la escritura, ¿verdad? La escritura es un fenómeno reciente en la población cabécara, es de introducción reciente, ¿verdad? Ya masivamente, o sea, a través de la escuela, y entonces dirigirnos hacia esa población joven, que es la población letrada, es la que nos parece estratégico para tratar de lograr que la lengua se formalice, se normalice, ¿verdad? Es un proceso que es lento, pero que hay que hacerlo si queremos que la lengua sobreviva 200, 300, 400 años más, ¿verdad? Pareciera que uno piensa siempre en las largas miras, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que es un proceso lento, que toma décadas, ¿verdad? El español, la normalización del español tomó 300 años, ¿verdad? Es decir, desde Alfonso X el sabio, ¿verdad? Es decir, el asunto fue, ¿verdad? Difícil, y en realidad no logró consolidarse, sino hasta que se crea la Real Academia, ¿verdad? Cuando los Borbones llegan al poder en España y traen esa idea y crean la Real Academia, ¿verdad? Que pues, tiene sus cosas positivas, negativas. Mejor no hablar de eso, pero el problema es que con las lenguas minoritarias y que están en peligro de extinción, yo no tengo 300, 400 años, ¿verdad? Es decir, por eso estás tratando de que haya una población joven a la que poco a poco le vayamos introduciendo la escritura con procesos, ¿verdad? Y es por eso que está dirigida esa población. Muchas gracias. Otra consulta es si el diccionario ya está en venta en la librería de la UCR, o también que si existe alguna manera de adquirirlo por internet. Sí, como dijimos, el diccionario no se está vendiendo, se está regalando. Y no tenemos muchos ejemplares, entonces tratamos de ser un poco cuidadosos porque es un material que va dirigido a la población indígena, entonces tratamos de repartirlo pues a los indígenas, porque es para ellos. Me ha surgido pues ahora que tanta gente quiere, podría yo hablar con la editorial de la UCR a ver si sacamos una segunda edición ya a la venta, tal vez. Voy a valorar esa situación para el próximo año. Podría ser que saquemos una edición para la venta. De todos modos, es decir, y hay que ser realistas, ¿verdad? Es decir, ¿a cuántas personas les puede interesar un diccionario Cabeca, ¿verdad? Yo creo que, ¿verdad? 10, 20, 15, los colegas, esencialmente, y alguna otra gente ahí curiosa, ¿verdad? Por supuesto que, como decimos entonces, es para repartir en el territorio indígena, pero si hay alguna institución, alguna persona que desee, me puede por supuesto que escribir, enviarme una carta, una solicitud formal, y nosotros pues por supuesto que les entregaremos una copia, ¿verdad? Es decir, tenemos solicitud de algunas instituciones, ¿verdad? Del Estado que desean tener una copia, y como en este momento solo existe en papel, pues por supuesto que les entregamos una copia. Yo no veo problema igual, ¿verdad? Si hay algún colega que esté así como súper urgido, no sé por qué, por una copia, pues con mucho gusto, ¿verdad? No creo que eso sea problema, pero por supuesto que la obra es para el pueblo de Cherripó, principalmente, no es para la población, no es para Yucúzaba, no es para los blancos, los Icua, como dicen en el territorio Cabecar, sino que va dirigida hacia la población, pero por supuesto que aceptamos otro tipo de solicitudes. Me pueden escribir, ¿verdad? Como siempre, ahí a mi correo electrónico, que es gonzalezcampos@gmail, y valoramos la solicitud, ¿verdad? Que las personas nos hacen. Y la plataforma, como digo, está en beta, y esperamos que en diciembre ya más o menos poder
tener algo ya más decente que mostrarles y seguirla alimentando, ¿verdad? La idea es más bien continuar el proyecto en la web, no tanto en papel, que limita el espacio. El problema del papel es que el papel es caro y limita el espacio. Gracias. Ahorita que usted nos dice lo de el diccionario que está electrónico, digamos, también hay otra consulta sobre eso, que si se puede acceder. Usted nos dice que está en beta, pero ¿algún usuario podría utilizarlo en este momento? Sí, lo que pasa es que está oculto en mi web. Está, ¿cómo es que se llama? Vamos a ver si lo muestro acá, vamos a ver. Acá, ¿verdad? Yo tengo mi página web es www.ggc.cr y ahí hay un montón de carpetas, no sé si saben lo que es una página web, y hay un montón de carpetas y en esas carpetas está escondido. Entonces sería ggc.cr/cabecar/diccionario/ ESP-CAB, ¿verdad? O sea, español Cabecar. No sé si pueden ver la dirección ahí en la, ¿cómo es que se llama? Sí, sí en se la ve. pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? En realidad está oculto porque es una versión, pues, beta, entonces todavía yo no lo he lanzado así como al aire, pero apenas esté, por supuesto que lo voy a publicitar por Facebook, buscarle una dirección más corta y más decente y más bonita, ¿verdad? Por cierto que tenemos como beta también un teclado predictivo, ¿verdad? Por ahí vi que estaba pues rolando, que está conectado desde Estados Unidos y tenemos un teclado predictivo que hicimos con apoyo de Rolando Coto, ¿verdad? Que permite escribir en celular y ya hay una versión beta de eso también descargable y estamos trabajando un corrector ortográfico también, que ojalá algún día podamos hablar de estos proyectos con él también. Gracias. Cristian Brenes pregunta para don Freddy. ¿Cómo valora el uso de las expresiones informales en el idioma cabecar que están usando los jóvenes adolescentes cabecares para socializar frecuentemente? Bueno, los jóvenes de la escuela, el colegio, a principio ellos no valoran o sea, no están valorando propio su idioma. Ellos quieren solamente aprender español. Y bueno, le voy a contar, a principio cuando yo estuve de maestro de mi pueblo, entonces cuando yo estuve en una escuela, entonces el director es indígena, pero habla solamente español. Entonces él decía a todos los jóvenes, a los alumnos, ¿verdad? Decía que ustedes no tienen que hablar en su idioma, ustedes tienen que hablar solo español para que ustedes aprendan a hablar español, porque si ustedes mezclan con su idioma en Cabeca, ustedes no van a aprender a hablar bien español. Y yo escuché varias veces escuché, después al final le digo yo a los niños, no es así, le digo yo. Ellos, el director no tiene que decir a ustedes de eso, porque ustedes tienen que aprender del propio primero y el segundo español. Y así que ustedes tienen que aprender de dos idiomas, de nosotros propio y el segundo español. Lo que está diciendo el director está mal hecho. Así no es. Entonces, todos los directores, primero cuando abrieron la escuela en la zona Chirripó, todos los directores regañaban a los alumnos que no tienen que hablar en Cabecar propio, solo en español. Y entonces, de ahí, poco a poco, todos los niños fueron hablando solamente español, entonces ya ellos no quieren su propio idioma, ya no quiere hablar solamente español. Y luego, ya después cuando el maestro de lengua y cultura entraron, entonces ya ellos empezaron a hablar con ellos, a enseñar con su propio idioma. Algunos no lo quieren porque dicen, no, yo no quiero hablar mi propio idioma, yo quiero hablar español. Ay, ¿por qué? Porque así yo aprendo más español.
Y entonces algunos no quieren, expresan más español que Cavécar. Y entonces ahí poco a poco fue avanzando otra vez con los maestros de lengua y cultura, por lo menos ellos enseñaban propio su idioma, hablaba con su propio idioma. Bueno, entonces hoy por hoy yo miro eso que ya están hablando su propio idioma, ya no tanto como antes, al principio, ¿verdad? Porque al principio los directores lo regañaban, porque en las mismas escuelas llegaban los niños Cavécar, entonces ellos empiezan a hablar de su propio idioma, entonces el director le decía, no hablen ustedes así en Cavécar, así ustedes no van a aprender en español. Entonces los niños se quedan callados, ya quedan como asustados y todo eso, ¿verdad? Entonces ya no puede hablar con el otro ni en Cavécar, ¿verdad? Entonces, vieras qué triste eso. Yo mismo sentía mal. ¿Por qué? Porque eso está mal, enseñanza entre el pueblo y nosotros, porque nosotros tienen que tener su propia lengua, cultura, tradición, cosmovisión, y que los maestros, de directores de afuera que lleguen a decir eso, yo me siento como que nosotros no valoramos, o sea, no valen nada, ¿verdad? Así, en otras palabras. Y entonces yo como estaba trabajando de lengua, en cultura, entonces yo estuve hablando con supervisor, con lo que es asesor, entonces reunimos con la gente, entonces ya empezamos a hacer un crítico. Hemos como 6. Entonces, de 6 nosotros empezamos a hacer críticos de los maestros, de directores que mandan aquí afuera. Entonces, me parece fue poco a poco al final, entonces ya los maestros ya no quisieron más recañar más a los niños y dejaron así tranquilos y al final, entonces ya más o menos entendieron lo que es la enseñanza, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, hoy por hoy, ya muchos niños ya lo quieren su propio lengua, hablar y todo eso, ya adelante todo, adelante los yogosaba y todo eso, ya no, algunos no tienen mucho ya miedo ni ya no son tímidos, ya, sino que ellos ya valoran su propia lengua. Y también más que nosotros ya estamos haciendo el libro para la escuela y todo eso, para el territorio, ¿verdad? Bueno, como a principio el profesor dijo, ¿verdad? Qué lástima con esta pandemia que vino en Costa Rica, ¿verdad? Si no, la idea de nosotros ir en cada escuela y darle taller a ellos, tanto como yo, ¿verdad? Que a mi gente y todo eso, ¿verdad? Reunir con los padres, con las madres y hablar con ellos y dar un asesoramiento sobre lo que es el propio, ¿verdad? Pero ya desgraciadamente con esta pandemia ya no podemos hacer nada, no podemos dar taller, no podemos ir a reunir y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero gracias que estamos repartiendo todo eso, ¿verdad? El didáctico Itzopaco para las escuelas y ellos están viendo eso y hoy por hoy hay muchos niños me han dicho que ellos están viendo eso bonito y todo eso. Y entonces yo pienso que esos niños más adelante, entonces ellos ya van con su propio historia y cultura y todo eso, ¿verdad? Yo pienso, no sé si hay que ver más adelante a ver cómo ellos valoran de su propio. Gracias. Para ir finalizando con los comentarios, también nos indican las lenguas autóctonas son complicadas debido a su complejidad. También nos dice la directora de la sede, es un orgullo contar con un docente como Guillermo y un colaborador especialista en lengua Cavécar como Freddy, ambos muy comprometidos, profesionales y entusiastas.
y a la vez muy agradecidos con la doctora Bossoli y el doctor Sánchez por la presentación de esta relevante obra. La última pregunta que tenemos por acá, para los nombres científicos, ¿qué asesoría recibieron? Sí, los nombres científicos pues no todos pudieron ser colocados. Normalmente pues lo hicimos por ¿cómo se llama? Por identificación misma. Por ejemplo, en Turrialba tenemos un laboratorio de entomología donde hay un montón de insectos y los insectos tienen el nombre científico, entonces es nada más cuestión de llevar a Freddy al laboratorio y decirle, bueno, ¿y ese bicho cómo se llama? Entonces, y ese bicho se llama tal, y ahí está puesto el nombre científico que se lo puso el entomólogo. Bueno, ya si el entomólogo se lo puso mal o bien, pues ya no es culpa mía. Igual pasa con los árboles, nos fuimos pues a pasear, y en algunos lugares los árboles en la base tienen el nombre científico, no sé, en algunos jardines botánicos, ¿verdad? Los árboles, las matas tienen los nombres científicos, pues, ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que se llama? Íbamos y, pues, Fred me decía, este árbol es tal, ¿verdad? Y ahí abajo está el nombre científico y entonces lo poníamos, ¿verdad? En algunos casos muy difíciles, sí recolectamos la hoja y la llevamos a la escuela de biología, pero la verdad es que no contamos, no fueron muy así como muy, ¿verdad? Adeptos, ¿verdad? La verdad es que no nos recibieron muy bien. Al final nos dieron como unos cuantos nombres, sobre todo muy difíciles, ¿verdad? Y luego, pues hay cosas que sencillamente, pues sencillamente el nombre científico es de perogrullo, todo el mundo sabe cómo se llama eso, ¿verdad? Entonces, el guarumo, por favor, hay varias especies de guarumo y la hoja y todo, yo creo que todos conocemos a la perfección las varias especies de guarumo y se pueden identificar claramente por las hojas, ¿verdad? Entonces, y el género ese que se cropia y es bastante, digamos, no es la gran cosa tampoco. En algunos casos no fue posible, por supuesto, y entonces ahí no se agregó, lo desconocemos, ¿verdad? Bueno, de verdad que muchísimas gracias por este gran aporte para la... Freddy, quería decir algo, perdón. Lo que yo quería decirle algo es por parte del nombre científico. Sí. Bueno, por parte científico, yo aprendí muchas cosas del nombre en mi pueblo. Y entonces a mí me enseñaba mi abuela, mi abuelo y también mis tíos que son mayores, que fueron famosos chamanes. Hoy por hoy ya ellos no existen, pero me dejaron algún nombre de muchos de científicos, como medicinales. Cada medicinales tiene su nombre y también cada árbol tiene su nombre y también cada insecto tiene su nombre. Y entonces yo con eso yo aprendí el nombre de científico, pero usted sabe que en el mundo hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces algunos árboles que uno no conoce todavía, uno tiene que saber cuál es el nombre de ese árbol y también insecto igual, porque si hay un insecto de aquí y si yo voy para San José Cabecar, hay otro insecto, no son parecidos, pero tienen nombre igual. Y hay un árbol también allá en San José Cabeca, parecido aquí y tiene otro nombre. Como está diciendo el profesor, como guarumo. Hay varias clases de guarumo. Hay col, hay skir, hay son tres, matac. Y entonces todo eso es guarumo, pero tienen diferente nombre. Entonces, gracias que el nombre científico de árbol, insecto, todo eso yo aprendí con los mayores. Entonces, más o menos ahí me lo puedo saber el nombre. Muchas gracias por la
Bueno, muchas gracias por este gran aporte de parte de las bibliotecas de la sede del Atlántico. Esperamos que nos hagan una donación de este diccionario y le paso la palabra a Nelson para ir culminando la actividad. Bien, para la sede del Atlántico de la Benemérita Universidad de Costa Rica, ha sido un verdadero placer contar con la presencia de todas y todos ustedes. Agradecer a don Carlos Sánchez, a doña María Eugenia Bossoli, a don Freddy, a don Guillermo y sin duda el reconocimiento, insisto, a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Por impulsar este tipo de gestiones que enriquecen sin duda alguna, en este caso, la cultura cabeca. Que tengan muy buenas noches y los esperamos pronto. Hasta luego.